recordemos que estamos estudiando a Israel en el desierto, 42 movimientos que hubo en el desierto de acuerdo a Números 33. Y vamos a leer uno de nuestros textos bases el día de hoy, ya que es muy importante para el tema que veremos en este día. Dice Primera de Corintios, primer carta a los de Corinto en su capítulo 10, del versículo 1 al 13, escribe Pablo: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron la mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en la mar. Y todos comieron la misma vianda espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la piedra espiritual que los seguía, y la piedra era Cristo. Mas de muchos de ellos no se agradó Dios, por lo cual fueron postrados en el desierto. Empero estas cosas fueron en figura de nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis honradores de ídolos, como algunos de ellos, según está escrito: sentóse el pueblo a comer y a beber, y se levantaron a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Y les voy a pedir especial atención en el siguiente texto, mis hermanos. Ni tentemos a Cristo, como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron en figura, y son escritas para nuestra admonición, en quienes los fines de los siglos han parado. Así que el que piensa estar firme, mire, no caiga. No os ha tomado tentación, sino humana, mas fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis llevar. Antes dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis aguantar. Quiero que veamos aquí, mis hermanos, que en estos textos nos está diciendo Pablo que todo esto es en figura para nuestro aprendizaje. Y en el versículo 13 dice que nos dará la salida para aguantar. No dice que nos va a dar lo que nosotros queremos, sino que nos va a dar el medio para que nosotros podamos resistir. Quiero, mis hermanos, que rápidamente, como es en cada recepción de sábado, hagamos el resumen de qué vimos en la recepción del sábado anterior. En la recepción del sábado anterior vimos ese movimiento donde ya le dice Jehová a Moisés: ya regrésense hacia el Aquilón, que es el norte, y es que se mueven de Sión-Geber al desierto de Sin. ¿Qué es lo que pasa en el desierto de Sin? Que es Cades, que también lo podemos encontrar como Cades Barnea y Bene-Jacán. Bueno, aquí recordemos que habíamos visto que es la muerte de Miriam o María, incluso hay versiones que llegan a decir Marta, pero es aquí donde muere la profetisa Miriam, hermana de Moisés. También en este movimiento vemos que es cuando el pueblo vuelve a tener sed, vuelve a pedir agua, y por segunda vez Dios a través de Moisés hace que la piedra de agua, y es aquí donde dice el salmista que fue un pesar para Moisés, porque es donde la ira que le provoca el pueblo hace que él se equivoque por lo que dicen sus labios. Es aquí donde Moisés golpea la piedra 2 veces, algo que Dios no le había pedido que hiciera, pero también importante que él menciona: Aarón y yo les daremos agua. A una que lo hizo en forma de pregunta, era muy importante establecer que él siempre había dicho que todo venía de Dios, y aquí la pregunta viene de manera personal, por lo cual Dios dice: al no creer en mí y no santificarme como era ante el pueblo, ustedes no entrarán. Vemos cómo también les pone algo muy enérgico a Moisés y a Aarón.
por un pequeño descuido que ahí tuvieron ellos, les costó algo muy importante. También vimos el movimiento que fue del desierto de Sin, que es Cades, al monte Hor. Y aquí vimos que lo que pasó fue que aquí muere el santo de Jehová, muere Aarón, este hombre escogido para ser sacerdote. Él y toda su descendencia eran los únicos que podían ser sacerdotes al servicio de Dios. Y también vimos que aquí en el monte Hor fue este ataque del rey Arad, cuando toma por presa al pueblo de Israel, y el pueblo le dice: si tú no los entregas, nosotros los vamos a raer, vamos a limpiar toda esa tierra que está llena de todas estas gentes que hacen maldad ante tus ojos, nosotros tiraremos todos si tú nos los entregas. Por primera vez vemos al pueblo hablando con sabiduría, sabiendo que todo es de Dios, es Dios quien les dará la victoria, y hay que atenerse a todo lo que Él nos pide para poder lograr la victoria que también viene de Dios. Es aquí donde nos quedamos en la recepción de sábado pasado, y es así como empezamos la 15ª parte de todos estos movimientos. Vamos a ver el movimiento 34. Pero quiero también, mis hermanos, que establezcamos en qué momento estamos. Ya leímos los textos la semana pasada, pero quiero que los volvamos a tocar para establecer en qué momento estamos bíblicamente. Números 33, recordemos que habíamos dicho la semana pasada, fue la muerte de Aarón. Números 33, versículo 38 dice: y subió Aarón, el sacerdote, al monte de Hor, conforme al dicho de Jehová, y allí murió a los 40 años de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mes quinto, en el primero del mes. Esto significa que cuando muere Aarón, el pueblo ya estuvo 40 años en el desierto, están en el primer día del mes quinto de ese año 40, cuando es la muerte de Aarón. Pero vamos a ver ya cómo sale el pueblo. Entonces, ¿en qué momento estamos? Bueno, dice Números 20, versículo 29. Y viendo toda la congregación que Aarón era muerto, hicieronle duelo por 30 días todas las familias de Israel. Esto significa que no se movieron por 30 días. Si cuando muere fue el primer día del mes quinto del año 40, de haber salido de Egipto, entonces cuando se vuelven a mover, debe de ser el primer día del sexto mes del año 40. Ya solo quedan 6 meses. 6 meses para que se cumplan estos 40 años en el desierto. Y es así como vamos a ver este movimiento número 34, que es del monte Hor a Salmoná, de acuerdo a Números 33, versículo 41, que dice: y partidos del monte Hor asentaron en Salmoná. Salmoná es una palabra hebrea que significa sombra, en específico sombra de muerte. Un ejemplo es la tumba, y está especificado como un lugar en el desierto. El siguiente movimiento, el número 35, es de Salmoná a Punón. Esto de acuerdo a Números 33, versículo 42. Que dice: y partidos de Salmoná asentaron en Punón. Punón es una palabra también en hebrea que es perplejidad, y es un lugar en el desierto. Aquí estos dos significados, que es sombra de muerte, como por ejemplo tumba, y perplejidad, nos están indicando qué es lo que pasó. ¿Qué es lo que pasa entre el monte Hor, Salmoná y Punón? ¿Qué es lo que pasa entre estos 3 lugares, en estos 3 movimientos? Aquí la Biblia no es específica en qué momento pasa, solo dice que es entre estos 3 lugares, entre estos 2 movimientos, pero lo que pasa es la serpiente de bronce. Por eso les comentaba que teníamos que poner atención en los textos que daba Pablo al hablar de que todo lo que aconteció fue figura, y de no tentar a Cristo como el pueblo le tentó y pereció por las serpientes. Vamos a ver qué es lo que dice la Biblia sobre este acontecimiento. Dice Números 21,
versículo 4. Y partieron del monte de Hor, camino del mar Bermejo, para rodear la tierra de Edom, y abatióse el ánimo del pueblo por el camino. Ya habíamos visto que Dios había dicho que no pelearan con Edom, que son todos los hijos de Esaú. Y aquí quiero que también aclaremos cuál es el camino del mar Bermejo, porque si vemos nuestro mapa anterior, ya estamos ya hacia arriba del mar Bermejo. ¿Por qué menciona aquí perdón, que toman el camino del mar Bermejo? Vamos a verlo. Bueno, los historiadores marcan las principales rutas del comercio que había. Aquí podemos ver todo lo que es parte de Asia, parte de Europa, una pequeña parte de África, la península del Sinaí. Pero estas rutas, de acuerdo a los historiadores, eran las rutas principales de comercio que se tenían, todas estas que están en café. La que nos interesa es la ruta que está en rojo. Esta ruta que está en rojo es una ruta que se hizo para poder bajar originalmente a poder hacer comercio con Egipto. De acuerdo a los historiadores, también se hizo, se descendió en esta ruta, que es la que continúa en rojo hasta el Golfo de Aqaba, ahí en la península del Sinaí, para poder llegar hasta esta zona donde era muy, muy buena para poder hacer comercio de forma marítima. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que se le llama el camino del Mar Rojo? Pues es esta zona que está con estas flechas aquí en morado. Es lo que los historiadores describen como el camino del Mar Rojo. Todo el resto de lo que es los caminos comerciales, los historiadores lo describen como el camino del rey. Este camino que originalmente va desde la zona donde está la zona de Ur de los Caldeos, que recordemos que es de ahí donde está Babilonia, va hasta Turquía. Entonces, esa era la zona, el camino original de esta zona de comercio, y después empezó a expandir, y así es como pasa por este tramo, a lo cual le llaman los historiadores Camino del Mar Rojo. Esto lo menciono, mis hermanos, porque recordemos que el pueblo tiene que rodear, no puede subir por ese camino porque tiene que rodear toda la tierra de Edom para no contender contra ellos. Recordemos que les decía, Dios dice, no pueden pelear con los hijos de Esaú. Entonces rodean, pero ya al momento de estar ya más arriba, ya pasando la tierra de Edom, ya se incorporan a este camino del Mar Rojo. Por eso es que menciona que el pueblo toma el camino del Mar Rojo, y es en ese momento, después de salir del monte Hor, que dice la escritura que se abatióse el ánimo del pueblo. Continuando, en Números 21, versículo 5, y habló el pueblo contra Dios y Moisés. Ya creo que no es algo nuevo en el pueblo de Israel, que murmurara una vez más después de sentirse abatido. Vamos a ver por qué es esa murmuración. Dice Números 21, versículo 5, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en el desierto? Esto es lo que le reclama el pueblo a Moisés. Dice el pueblo que no hay pan ni agua, y esto es lo importante, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. ¿A qué pan tan liviano se están refiriendo aquí el pueblo de Israel, que ya se aburrió de estar recibiendo este pan tan liviano de Dios? Dice Éxodo 16, en la segunda parte del versículo 13, y a la mañana descendió rocío en derredor del real, y como el rocío cesó de descender, he aquí, sobre la haz del desierto, una cosa menuda, redonda, menudo como una helada sobre la tierra. Y viéndolo, los hijos de Israel se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová os da para comer. Versículo 31. Y la casa de Israel lo llamó maná,
y era como simiente de culantro blanco, y su sabor como de hojuelas con miel. De lo que se está quejando aquí el pueblo es de este pan que enviaba Dios. Este pan que ellos describen pan liviano, que era el maná, ya están aburridos de recibirlo. Es a esto a lo que se refiere Pablo cuando dice, no tienten a Cristo como el pueblo lo tentó, refiriéndose a que no neguemos a Cristo como el pueblo también lo negó, no recibiendo lo que Dios enviaba. Y vamos a ver los versículos que lo sustentan. Vamos a continuar, dice Números 21. Debido a que el pueblo no quiso seguir recibiendo este maná, dice Números 21, versículo 6. Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Por atentar contra lo que Dios envió, el pueblo pereció contra las serpientes. El pueblo no quiso lo que Dios enviaba, por lo tanto Dios envía a las serpientes. Esto es a lo que está haciendo referencia Pablo. El pueblo tienta lo que Dios envía, entonces Dios lo que envía es a las serpientes como plaga para el pueblo de Israel. Números 21, versículo 7. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijeron, pecado hemos por haber hablado contra Jehová y contra ti. Vemos cómo el pueblo entiende. Y dice el pueblo, vean lo que piden, ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés, una vez más intercede por el pueblo. Dice la palabra, Moisés oró por el pueblo. Ya en otras ocasiones vemos que el pueblo, al entender que se equivoca, Moisés lo que hace es pedirle a Dios que quite la mortandad, como fue con Coré. O Moisés hace algo para detener el fuego, por ejemplo, que hay en el campo. En una ocasión ora, y en la segunda ocasión también en la rebelión de Coré, dice que manda al sacerdote a que queme incienso para que detenga todo esto. Entonces Dios lo detiene. Aquí el pueblo, sabiendo que Moisés intercedía por ellos, le vuelve a pedir a Moisés, pídele a Jehová, hemos entendido que nos equivocamos, pídele a Jehová que nos quite esta plaga que ha caído sobre nosotros, que son las serpientes. Y dice que Moisés ora por ellos. Dice el versículo 8, y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre la bandera, y será que cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Aquí por bandera se está refiriendo a que la ponga sobre un asta, y por ardiente se está refiriendo es hacer una serpiente de fundición, esto es de un metal que se ha fundido. Y aquí estamos viendo que dice Dios que cualquiera que ha sido envenenado será salvo al observar aquello que Dios ha pedido que fuera levantado. Aquí es Dios quien dice, esto va a ser levantado. Dios instituye que sea levantado esta figura para que todo aquel que ha sido envenenado, que ha sido contaminado, no muera, sino sea salvo. Dice Números 21, versículo 9 y 10. Y Moisés hizo una serpiente de metal y púsolo sobre la bandera, y fue que cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de metal y vivía. Y partieron los hijos de Israel y asentaron campo en Obot. Aquí quiero que veamos algo que es muy importante. El pueblo lo que le pidió a Moisés es, dile a Jehová que nos quite a las serpientes. Y aquí lo que vemos, mis hermanos, es que no es lo que el pueblo quiere. Aquí lo que Dios, como comenta Pablo, Dios va a poner también una salida. Y aquí lo que Dios hace es no quitar a las serpientes, porque el pueblo ya había pecado, sino les pone una salida para no morir. Dios lo que hace es instituir lo que sea necesario para que el pueblo sea salvo. Quiero comentarlo, mis hermanos. También
En estos textos quiero que veamos que en ningún momento leímos que la serpiente fuera de bronce. Dice que tenía que ser de una serpiente ardiente, haciendo referencia a que tiene que ser de un metal fundido. El siguiente texto dice que es de metal. De acuerdo a la versión que ustedes estén leyendo, en las nuevas versiones, sí dice una serpiente de bronce. La Biblia sí estipula que es una serpiente de bronce. Y lo vamos a ver en qué momento lo estipula. Quiero comentarles que sí, de acuerdo a la historia, los mismos historiadores sustentan que debió de haber sido de bronce. En este momento el pueblo de Israel manipula el bronce, lo hacen a base de la fundición del cobre y de estaño, una técnica que los historiadores comentan que aprendió el pueblo de Israel en Egipto, y también los historiadores comentan cómo son los hornos. Son unos hornos que llegan a 900 grados centígrados para poder fundir estos metales, pero para llegar a ese punto de fundición tiene que llegar hasta 1200, y comenta aquí en los historiadores que lo que hace el pueblo de Israel es usan una herramienta que es como un soplador para que arda más aún ese horno y pueda llegar a punto de fundición estos dos metales. Tanto la historia, como veremos, no solo las nuevas versiones, sino también la misma Biblia, sustenta que la serpiente es de bronce. ¿En dónde lo vemos? Y es muy importante estos versículos, mis hermanos. Dice segundo libro de Reyes, capítulo 18. Vamos a ver aquí rápidamente la historia de uno de los pocos que podemos nombrar reyes buenos, los cuales solo hubo reyes buenos en el reino del sur, cuando se dividen los dos reinos de Israel. Solo hubo reyes buenos en el reino del sur, todos los reyes del norte fueron malos ante los ojos de Dios. Hubo dos reyes muy importantes que fueron marcados como reyes buenos, que fue Josías, y vamos a ver una breve historia, rápidamente unos versículos, sobre el otro rey. Dice segundo libro de Reyes, capítulo 18, del versículo 1 al versículo 7. Dice, en el tercer año de Oseas, hijo de Elá, rey de Israel, esto es el rey del norte, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá, esto es en el reino del sur. Cuando comenzó a reinar, era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Y Ezequías hizo lo recto en ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Versículo 4. ¿Qué fue lo que hizo Ezequías? Él quitó los altos y quebró las imágenes y taló los bosques. Recordemos que el pueblo creía en los dioses de los bosques y tallaba imágenes en los árboles para irlas a adorar. Entonces él quita todos esos dioses de los bosques. Y algo muy importante, dice, e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés. Aquí es donde la Biblia nos dice de qué metal estaba hecha esta serpiente, y dice que Ezequías la hace pedazos. Y nos dice por qué, porque hasta entonces le quemaban perfumes los hijos de Israel, y llamóle por nombre Neustán. Versículo 5. Ezequías, el que destruyó la serpiente que había hecho Moisés, en Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. Después, ni antes de él, no hubo otro como él en todos los reyes de Judá, porque se llegó a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés, y Jehová fue con él en todas las cosas a las que él salía, y él prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió, es decir, que no se sometió al rey de Asiria, y fue un rey que pudo sostener el no someterse a los asirios. Esto lo quiero comentar, mis hermanos, porque quiero que establezcamos que la serpiente no es Cristo, es una figura, y esto lo comento porque he escuchado muchos hermanos que creen que la serpiente es Cristo. No, hermanos, es solamente una alegoría usada como figura,
Y por eso quiero que veamos que dice que el mismo Ezequías se sometió a todo lo que había escrito Moisés y que Jehová era con él y todo le fue bien y no hubo otro rey como él. Entonces, ¿cómo es posible que él, siendo un gran rey, un rey bueno, y que Jehová era con él, cómo es posible que alguien crea que la serpiente era Cristo si él la destruyó? ¿Sí? ¿Y cuál es el texto que usan para esta creencia, que también lo vamos a ver? Es lo que dice nuestro Señor Jesucristo en Juan 3, versículo 14, que dice, lo dice nuestro Señor Jesucristo, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Quiero que veamos, mis hermanos, que este versículo se refiere a que es necesario que el hombre, es decir, que en ese momento el judío, vea algo que Dios dijo que va a ser levantado, es decir, instituido, para que se pueda ser salvo. Él está haciendo referencia a eso. El pueblo ha sido rebelde a lo que Dios envió, no lo quiso. Esto no solo habla del maná, sino recordemos todo lo que vienen diciendo los profetas cuando señala los errores del pueblo. Es importante también ver que, bueno, no es como ellos quieren, porque recordemos que ellos esperaban a un Mesías que los liberara del yugo romano, y no va a ser así, no es como quiera el pueblo, sino como Dios sabe que es lo mejor para nosotros. Por eso no envía a un Salvador material, sino envía a un Salvador espiritual. Por eso era muy importante que viéramos estas palabras cuando las mencionaba Pablo. Es el alimento espiritual, y que todo esto es figura. Y nuestro Señor Jesucristo nos lo explica. Él es el mismo que nos explica todas estas referencias. Nos lo explica en Juan 6, dice el versículo 27 en adelante. Dice nuestro Señor Jesucristo, trabajad no por la comida que perece, mas por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló el Padre, que es Dios. Y dijéronle, ¿qué haremos para que obremos las obras de Dios? Y respondió Jesús y díjoles, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Aquí entienden, vamos a ver cómo entienden perfectamente, porque le dice en versículo 30, dijéronle entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras? ¿Qué haces tú para que te creamos? Sí le preguntan, ¿qué tenemos que hacer para tener este alimento que es permanente, que es eterno? Y él les dice, pues es hacer la obra de Dios, de reconocer que al que él envió es su hijo. Y entonces ellos le hacen esta pregunta, bueno, ¿qué señal haces tú para que veamos? Veamos qué dicen los demás versículos. ¿Por qué le dicen esto? ¿Por qué? ¿Qué señal ellos vieron? ¿Qué señales vio y saben que vio el pueblo de Israel? Versículo 31. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Versículo 32. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Les está rectificando, entiendan que no fue Moisés. No es algo humano, no es algo para que entiendan qué es lo que baja del cielo. Por eso dice, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Viene de Dios, es algo que Dios envía. Dice versículo 33, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Entonces, se los está explicando muy bien qué es este pan. Y creo que ya saben a dónde vamos, mis hermanos. ¿Cuál es este pan que es el pan del cielo? ¿A qué nos revelamos cuando no aceptamos lo que es este pan espiritual? Aquí el pueblo aún no entiende muy bien. Y le dicen, en versículo 34, dijéronle, Señor, danos siempre este pan. Aquí el pueblo lo que le está pidiendo es, pues danos de este pan que desciende del cielo, como diciendo, pues danos de este maná, diciendo, danos esta señal, danos siempre este pan.
no está hablando aquí como tal que ya entendió el pueblo. ¿Por qué? Porque Jesús sigue explicando en el versículo 35 a lo que se refiere Pablo al decir no tentéis a Cristo. Y Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Vemos aquí cómo establece perfectamente que era necesario que vieran algo material, en este caso él se está refiriendo a él mismo, para que el pueblo crea. Y aún así él en este momento les dice, pues ustedes me están viendo y no creen. Esa es la señal. Piden señal como fue en el desierto. Aquí estoy yo soy el enviado, y aún así no me creen. Es increíble la incredulidad de la mente humana que necesita tener algo material para creer. A eso es a lo que se refiere Pablo cuando habla de que tenemos que tener la vianda espiritual, no la material. Es muy importante que veamos, mis hermanos, que dice, como dice Hechos capítulo 5, versículo 38, lo que es de hombre se desvanece, si es de Dios, permanece. Es por eso que pues esa serpiente, que era una serpiente de metal, no era Cristo, era una serpiente de metal, pues pudo ser destruida porque era algo hecho de hombre, no era algo para que permaneciera. Lo que permanece es Cristo, pero eso no significa que sea uno, sino lo que está aquí usando Pablo y nuestro Señor Jesucristo es una figura para poder explicar que es necesario que se levante algo que el hombre pueda ver para poder ser salvo. Les había comentado que esto de las serpientes pasa entre lo que es Monte-Or, Salmona y Punón. Y es importante que veamos que Dios no les da lo que ellos piden. Así como les había comentado, pues el pueblo de Israel esperaba un Mesías un guerrero que librara al pueblo. Dios no les dio lo que ellos pidieron, sino les dio la forma de obtener la salvación. Así es la referencia de esta figura de la serpiente. Y les comentaba que esto acontece entre el monte Or, Salmona y Punón. La Biblia no establece en qué momento de estos tres lugares pasa. Recordemos que donde la Biblia calla, nosotros callamos. La Biblia simplemente dice, de acuerdo a Números 21, versículo 4, y partieron del monte Or, camino del mar Bermejo, para rodear la tierra de Edom, y abatióse el ánimo del pueblo por el camino, y describe todo esto que es que el pueblo ya no quiere el maná. Dios envía las serpientes y le dice Dios a Moisés que levante esta figura para que el pueblo no sea como el pueblo dice, sino que el pueblo sea salvo a través de ver aquello que Dios pidió que fuera levantado. Y terminan esta serie de versículos en lo que dice Números 21, versículo 9. Y Moisés hizo una serpiente de metal y púsola sobre la bandera, y fue que cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de metal y vivía, y partieron los hijos de Israel y aceptaron campo en Obot. Aquí ya nos dice que llegan a Obot. Obot es el siguiente movimiento. De acuerdo a Números 33, versículo 43, es el movimiento de Punón a Obot. Este movimiento también es mencionado, vamos, en Números 22. Y dice, vamos a ver, dice Números 33, versículo 43. Y partidos de Punón asentaron en Obot. ¿Qué significa Obot? Bueno, Obot es una palabra hebrea que significa odres, específicamente odres para agua, y es un lugar que está marcado en el desierto. Después dice la escritura, el movimiento 37 es de Obot a Ije Abarim, que este es el arroyo de Seret, de acuerdo a Números 33, versículo 44, que dice...
y partidos de Obot asentaron en Ije Abarim, y aquí les recalqué estas palabras en el término de Moab. Estas palabras son muy importantes para poder estipular. Ije Abarim, como les dije, es el arroyo de Seret. Ije Abarim es una palabra hebrea que significa ruinas de los que pasan. Es un lugar cerca de Palestina. Al ver esto que es ruinas de los que pasan, es una ruina para todo aquel que está pasando por ese lugar. Y vamos a ver por qué. Dice Números capítulo 21, versículos 11 y 12. Y partidos de Obot asentaron en Ije Abarim, en el desierto que está delante de Moab, al nacimiento del sol. Partidos de allí asentaron en la arroyada de Saret. Quiero aquí, mis hermanos, que aclaremos. Pareciera que aquí en Números 21 está describiendo dos movimientos, pero es el mismo, está haciendo referencia a partidos de Obot asentaron en Ije Abarim. Partidos de allí, o sea, de Obot, asentaron en la arroyada de Saret. Y aquí vamos a ver cuáles son los textos para poder justificar que Ije Abarim y la arroyada de Seret son el mismo lugar. Primero, mis hermanos, quiero decirles que este lugar, el arroyo de Seret, Ije Abarim, es un lugar muy conocido, es un lugar muy bonito, es un lugar que actualmente pues es turístico. Y aquí tenemos una imagen de cómo es ese lugar. Y quiero que estipulemos este lugar, como les había dicho, que es Ije Abarim y la arroyada de Seret, y qué es lo que pasa en ese lugar. Recordemos que Dios dijo que se regresaran y que no podían atacar a los hijos de Esaú, es decir, Edom. Por lo tanto, dice Deuteronomio 2, versículo 8 al 18, y pasamos de nuestros hermanos los hijos de Esaú, que habitaban en Seir, por el camino de la llanura de Elat y de Esión-Geber, esto es decir, desde abajo donde está el golfo de Acaba. Y volvimos y pasamos camino del desierto de Moab. Y aquí ya estamos viendo totalmente otro pueblo, que es el desierto de Moab. Ya esto es donde nos va a ayudar a delimitar cómo es que fue esa entrada. Recordemos que habíamos visto que ya al librar todo lo que es la tierra de Edom, ya se incorporan hacia ese camino principal, que es lo que se cree, comentan los historiadores, el camino del Mar Rojo, el camino del Rey. Y aquí es donde ya se pueden incorporar para entrar a la tierra prometida por Moab. Dice el versículo 9, ¿qué es lo que le pide Dios al pueblo de Israel que le haga a los moabitas? Ya hemos visto qué es lo que le pide, qué tiene que hacer con varios pueblos. En específico, destruir a todos aquellos que no hacen las cosas de Dios. Vemos sobre los hijos de Esaú que les dice a ellos no los puedes atacar. Pero ¿qué les dice a todos los descendientes de Moab? Dice el versículo 9, describe a Moisés, y Jehová me dijo, no molestes a Moab, ni te empeñes con ellos en guerra, que no te daré posesión de su tierra, porque yo he dado a Ar por heredad a los hijos de Lot. Ar es una tierra que está pasando este arroyo de Seret, lo vamos a ver también con texto bíblico, y aquí comenta que esto se lo ha dado a los hijos de Lot. Lot, recordemos que es el sobrino de Abraham, recordemos que él tiene dos hijos, dos pueblos nacen de él, que son los moabitas, y olvidé el nombre, mis hermanos. Son los moabitas los que vamos a ver en este momento, y les dice que no puede pelear contra ellos porque son hijos de Lot, así como no puede pelear con los hijos de Esaú, tampoco puede pelear con los hijos de Lot. Y aquí en sus Biblias van a ver los siguientes versículos entre comillas, porque aquí va a establecer Moisés el por qué a estos pueblos no los puede atacar. Dice el versículo 10, los emineos habitaron en ella antes. Esta tierra de Ar
había sido antes habitada por los emineos, que era un pueblo grande y numeroso y alto como gigantes. Error de dedo, disculpen mis hermanos. Dice el versículo 11, porque gigantes eran ellos también contados, como los anaseos, y los moabitas los llamaban emineos. Estos emineos son gigantes como los hijos de Anac, son los anaseos. Recordemos que ellos, todos los descendientes de Anac son gigantes, a los cuales los moabitas les ponían este nombre. Esta tierra le pertenecía a ellos. Y dice algo que junta a estos dos pueblos a los que no podía atacar. Dice, en Seir, en Ar, habitaron los emineos. Bueno, en Seir habitaron antes los oreos, a los cuales echaron los hijos de Esaú y los destruyeron de delante de sí, y moraron en lugar de ellos, como hizo Israel en la tierra de su posesión que le dio Jehová. Aquí vemos que a estos dos pueblos, aquí está diciendo que los destruyeron delante de sí y moraron en lugar de ellos. Es decir, como va a ser Israel en la tierra que Jehová les da, la tierra que Jehová les prometió, que tienen que pelear por ellas y sacar a esos pueblos, dice, así mismo hicieron ellos. Por eso no puedes tú pelear contra ellos, no los puedes molestar. Ellos ya hicieron su parte, a ti te va a tocar hacer la tuya. Aquí es donde se cierra este paréntesis, y es aquí donde menciona Moisés, que dice Jehová, levantados ahora y pasad el arroyo de Zered. Y dice Moisés que pasan el arroyo de Zered. Es con esta instrucción que les dice que tienen que pasar por el arroyo, pero aún no estamos estableciendo que el arroyo de Zered e Ijabarim es el mismo lugar. Recordemos que aquí lo que les dice es pasen el arroyo de Zered. ¿Ok? Entonces continuamos leyendo sobre este mismo capítulo. Dice el versículo 14. Y los días que anduvimos de Cades Barnea hasta que pasamos el arroyo de Zered fueron 38 años, hasta que se acabó toda la generación de los hombres de guerra de en medio del campo, como Jehová les había jurado. Cades Barnea, recordemos que es el lugar que tiene, es un lugar que se ubica por varios nombres, como desierto de Sin, está junto con el desierto de Parán, como también lo podemos encontrar, o como Bene Jacán. Aquí vemos, y habíamos usado este texto para establecer que Bene Jacán es Cades Barnea, y aquí recordemos que lo que pasa es cuando se mandan a los 2 exploradores, uno de cada tribu, un principal de cada tribu, y al regresar 10 exploradores convencen al pueblo de que no van a poder pasar, solamente 2 dicen sí podemos, y el pueblo habla de apedrear a estos 2 exploradores, grandes hombres siervos de Dios, que son Josué y Caleb. Entonces la ira de Dios se enciende y aparece en medio del tabernáculo para que el pueblo se detenga de esto que pensaba hacer, y da esta sentencia. Por 40 años tiene que estar todos estos varones que no creyeron, todos esos hombres que estaban para la guerra, dice de 20 años para arriba, no van a pasar. Y es por eso que dice que han pasado esos 38 años, desde Cades Barnea hasta cruzar el arroyo de Zered. Es en este momento que han pasado 38 años. Ya estamos sobre el último año, como lo habíamos establecido, en que, ya estamos sobre este año, y es aquí donde muere el último, como lo dicen los siguientes versículos, el último de estos hombres que no creyó. No solo los que habían quedado, sino dice el versículo 15, los que quedaron en el desierto, sino también la mano de Jehová fue sobre ellos para destruirlos de en medio del campo hasta acabarlos. Esto lo dice porque recordemos que está cuando hay fuego en el campo, en el campamento, hay mortandad, y también está a todos aquellos que mató por haber estado apoyando la rebelión de Coré. Dice el versículo 16, y aconteció que cuando se hubieron acabado de morir todos los hombres de guerra de entre el pueblo,
Jehová me habló diciendo, tú pasarás hoy el término de Moab a Ar. Esta es la parte importante. Cuando veíamos que le pide que tiene que pasar el arroyo de Sered, tiene que pasar el término de Moab, que es esa frontera, y es como lo establece el término de Moab a la tierra de Ar, que la tierra de Ar es la que le da a los amonitas. Los amonitas son el otro pueblo que desciende de Lot. Como lo establece el término de Moab, veíamos que es el arroyo de Sered, es como lo dice Números 33, versículo 44, partidos de Obot asentaron en Ije Abarim, que es el término de Moab. Aquí, mis hermanos, quiero que veamos todo este tiempo, estos 38 años, el pueblo siempre estuvo en lo que vendría siendo el término de Edom, es decir, la frontera de Edom. Recordemos que el pueblo no pasó, no entró porque no podía hacer batalla con ellos. Y cuando Moisés le dice al rey de Edom, déjame pasar, el rey de Edom manda decir, no, si tú vienes, yo saldré y haré guerra contigo. Todo este tiempo, estos 38 años, no pudieron entrar a lo que es Edom. Y aquí ya es cuando van a poder entrar, usar este camino principal para poder ir en dirección hacia la tierra prometida. Y ya es aquí cuando entran por el término de Moab, esa frontera que hay entre Moab y Edom, y van a pasar hacia la siguiente frontera, que es la tierra de Ar. Como les había comentado, mis hermanos, este lugar, que es el arroyo de Sered, que es Ije Abarim, es un lugar que es muy hermoso, es turístico. Aquí vemos algo que es algo que impone, porque podemos ver cómo es el desierto. Recordemos que, al menos yo, mis hermanos, yo cuando me decían la palabra desierto me imaginaba arena y solo arena y más arena. Todas estas zonas que son desérticas se refiere a que en realidad no hay nada. Son muy pocos los lugares donde puede haber vida, como aquí, que hay un arroyo, que hay puntos que son verdes, pero en realidad es más como si fuera estepa, es más como si fuera, toda esta zona es rocosa. No es, cuando veamos que dice desierto, no nos imaginemos un desierto como el del Sahara, que es arena, sino es más un desierto porque no hay nada, no hay para que se dé vida plenamente, y toda esta es una zona rocosa. Ya aquí, mis hermanos, han muerto todos esos hombres que no creyeron que podían pasar. De ese conteo de 603,000 hombres, y recordábamos que había otro conteo de 8,000 hombres que podían prestar servicio a Dios, todos estos hombres no pasaron esos 603,000, 611,000 si contamos a los de la orden para el sacerdocio. No pasaron, han quedado todos ellos. Si alguno de ellos tenía ahí 20 años, es lo que comentábamos, pues la esperanza de vida en el pueblo era no mayor a 60, porque dice la escritura, todos perecieron. Hasta el último hombre fue en ese momento, al cruzar el arroyo de Sered, fue en ese momento que el último hombre pereció. De todos estos hombres que salieron prestos para prestar batalla, que han salido de Egipto, solamente han quedado 3 hombres, mis hermanos. Estos 3 son Moisés, Josué y Caleb, a los cuales a Josué y Caleb Dios les dijo, ustedes sí entrarán. Aquí ya Moisés tenía esta sentencia de que no iba a pasar. Y sin embargo Moisés continuó guiando al pueblo hasta llegar al momento en que Dios diría, hasta aquí, Moisés, es el momento de que cedas tu lugar a mi siervo Josué. Y quiero establecer, mis hermanos, lo que hemos visto el día de hoy. Lo importante es que no tenemos que estar en contra de lo que Dios nos da. Muchas veces el pueblo está en contra de todo lo que Dios les da en la manera en que Dios se lo da. Recordemos que habíamos comentado, el problema no es que uno se aleje de Dios, el problema es
el momento en que Dios se aleje de nosotros. Este es el momento en que ya Él no les quita una plaga, no les quita una mortandad, sino la deja, se las deja como recordatorio del mal que hicieron. Pero eso no significa que por eso vayan a perecer, como dice Pablo. Antes, juntamente pondrá la salida. Esta figura de que Dios levanta algo para que seamos salvos, a pesar de todos nuestros errores. Es como Pablo usa la figura de la serpiente para hablar de nuestro Señor Jesucristo, y él mismo se habla así. Esta figura de aquello que estaba contaminado, al ver algo que es instituido por Dios, puede ser salvo. Hay que entender que es Jesús el que nos permite llegar a ser salvos. Es Jesús el que es este verdadero pan espiritual. Por eso Pablo usaba estas palabras: la vianda espiritual, el agua espiritual. No son figuras reales. Esto lo comento, mis hermanos, porque he encontrado gente que cree fielmente que Cristo es la serpiente, y que incluso traen colgados o traen alguna figura de serpiente creyendo que es una protección, y no es así. Como les comentaba, si hubiese sido así, no hubiera sido destruida por un rey perfecto, recto, que hizo todo lo que Moisés había mandado. Quiero que esto nos quede muy claro, porque todo en muchas partes de la Biblia son figuras, y tenemos que seguir estudiando y seguir escudriñando para poder entender que estas figuras no son literales. Esto es parte de estudiar también lo que es profecía. Si creyéramos que toda la profecía pues es literal, no podríamos entenderla. Y la misma profecía, al ir entendiendo las figuras, vemos en la actualidad cómo es cumplida. Asimismo, es, mis hermanos, que quería establecer muy bien esta figura que es nuestro Señor Jesucristo. Todas estas referencias de lo que dice Pablo: no hagan todo lo que hicieron ellos, porque eso les pasó, como figura para nosotros, para que entendamos que no tenemos que caer en esos errores. Esto quería puntualizarlo, mis hermanos, porque en la semana hubo quien me contactó y me dijo: ya se va a acercar, lo cual me gustó, de que están estudiando hacia adelante, ya se va a acercar que hable de la serpiente. Yo le comenté que sí, y me decía: ¿y va a hablar de cómo la serpiente es Cristo? Pues no, por eso me surgió más la duda de tratar de orientar, dando la base bíblica de que no es una figura física de Jesús, sino es una referencia de una alegoría espiritual, de que Jesús es algo que podemos ver que Dios nos da, para que a pesar de todos nuestros errores, tenemos esa salvación si vemos lo que Dios ha instituido para nosotros. Por mi parte, mis hermanos, es aquí donde dejamos el estudio. Segunda carta a los Corintios, capítulo 13, que dice del versículo 11 en adelante: resta, hermanos, que tengáis gozo, seáis perfectos, tengáis consolación, sintáis una misma cosa, tengáis paz, y el Dios de paz y de caridad será con vosotros. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Todos los santos os saludan. La gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la participación del Espíritu Santo sea con vosotros todos. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Paz a vosotros.